Bienvenidos al podcast de la Escuela de Salud de Aragón. El objetivo es informar a la población sobre cómo cuidarse, cómo cuidarnos en nuestro día a día. Hoy hablamos de diabetes y de los tratamientos para hacer frente a la enfermedad. Y para poder hablar de todo esto, contamos con la colaboración de Javier Sáez Salvador, afectado de diabetes y paciente experto en la materia, Luisa Lozano del Hoyo, enfermera de atención primaria, experta en diabetes y miembro de la Estrategia de Diabetes de Aragón, y Orosia Vandrés Nivela, endocrino del Hospital Clínico Lozano Blesa y miembro también de la Estrategia de Diabetes en Aragón. Gracias por participar en nuestro podcast de Escuela de Salud. Y tratamientos para la diabetes. ¿Todas las diabetes necesitan el mismo tratamiento? No, todas las diabetes no necesitan el mismo tratamiento. La diabetes tipo 1 es una diabetes donde hay un déficit absoluto de insulina. La persona que tiene una diabetes tipo 1 ya desde el inicio va a tener que ponerse insulina y siempre vamos a tener que poner insulina, dijéramos, de dos tipos. Una insulina que cubra unas necesidades basales, que el paciente va a necesitarla siempre aunque no coma, porque cubre sus necesidades básicas, y luego cada vez que come se te va a tener que poner bolos de insulina, que va a ser muy importante que la persona que tiene una diabetes tipo 1 sepa perfectamente ajustar esa dosis de insulina, tanto la insulina basal como los bolos de insulina, que esos bolos de insulina los va a ajustar en función de las ingestas, de lo que vaya a comer, que fundamentalmente lo que eleva la glucemia o lo que más hay que tener en cuenta son las raciones de hidratos de carbono. Va a ser muy importante que el paciente esté instruido en cómo contar la ración de hidratos de carbono y cómo ajustar la insulina en función de estas ingestas de hidratos de carbono y también, en cierto modo, de las proteínas y las grasas. Es muy importante porque eso también le va a dar libertad a la persona. No siempre va a comer todos los días lo mismo, sino que hay días que va a poder comer más o menos, y si tiene muy claro qué cantidad de insulina se tiene que poner en función de lo que va a comer, pues es libre de comer más o menos, no lo que quiera, con unas recomendaciones, pero sí en las cantidades que pueda tomarlas, ¿no? O que quiera en ese momento. Y también la insulina se puede poner en forma de bolígrafos, que ahora hay bolígrafos que van precargados, o también la insulina se puede poner en las personas con diabetes tipo 1 en forma de una infusión, una bomba de insulina que llamamos, que lo que hace es poner una insulina de forma continua con un pinchacito que va conectado a una bomba, que es tamaño un poquito menor que un móvil, ¿no? Y entonces la insulina continuamente va poniendo la insulina, ¿no? Ahora mismo ha avanzado mucho el tratamiento de la diabetes tipo 1 porque se ha aplicado tecnología, de tal manera que tanto la persona que tiene diabetes tipo 1, que lleva bolígrafos de insulina, que suelen pincharse 3, 4, 5 pinchazos al día, puede mirarse la glucosa ya no con los pinchazos dolorosos de la glucemia en el dedo con una lanceta o con un pinchador, sino que ahora tenemos sistemas de monitorización continua de glucosa, que son sensores que mediante aplicaciones, bien en el móvil o bien en lectores, pues el paciente directamente, simplemente pasando el móvil por un sensor, pues puede saber el nivel de glucosa y ajustar mucho mejor la insulina. Y aparte, estos sensores pueden ir conectados a una bomba de insulina de tal manera que transmiten continuamente esta información a una bomba y la bomba va regulando de forma casi semiautomática la glucemia del paciente. Y lo único que tiene que el paciente saber muy bien es cuándo va a comer y decirle a la bomba que va a comer, porque así de esa manera se ajustará. ¿Hacia dónde avanzamos en este tratamiento? Hacia bombas que sean automáticas, es decir, que el paciente se ponga esto, lleve un sensor, lleve una bomba y directamente regule tanto cuando come como cuando no come o cuando está dormido, ¿no? Esto sería más en la diabetes tipo 1, ¿no? La diabetes tipo 2, como es una deficiencia relativa de insulina, con lo cual todavía tienen una reserva de insulina, pero tienen asociado en la mayoría de los casos una resistencia a la insulina. Son personas que tienen un porcentaje, en muchos casos tienen una obesidad, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de fármacos que se pueden utilizar, entre ellos existen grupos que están los fármacos que mejoran la acción de la insulina, hemos dicho que tienen una resistencia a la insulina, fármacos que mejoran. Siempre que comemos hay unas hormonas gastrointestinales que lo que hacen es, cuando comemos, aumentan, son las hormonas, el efecto incretina de algunas hormonas, que lo que hacen es aumentar la secreción de insulina y disminuir la secreción de glucagón, que es una hormona hiperglucemiante. Entonces se han desarrollado fármacos que tienen este efecto, que se administran bien por vía oral en forma de pastillas, o bien son fármacos inyectables, que se pueden administrar una vez al día o una vez a la semana,
que estos fármacos lo que hacen es este mecanismo. Cada vez que el paciente come, aumentan la secreción de insulina o disminuyen la secreción de glucagón. Estos fármacos inyectables, que están indicados en personas que tienen diabetes tipo 2 y tienen obesidad, es decir, un índice de masa corporal de 30 o más de 30, son fármacos muy potentes también para perder peso. Y, de hecho, ahora se están utilizando también en personas con obesidad. ¿Por qué? Porque lo que hacen es enlentecer el vaciamiento gástrico, con lo cual el paciente tiene menos apetito después de una ingesta, al mismo tiempo que tiene un efecto a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, para inhibir un poquito el apetito y mejorar esa secreción de insulina. Luego existen otros fármacos que aumentan la secreción de insulina a nivel del páncreas y también pueden ser utilizados en algún tipo de personas. Siempre el tratamiento va a ser individualizado en función del grado de hiperglucemia y en función de las características de la persona que tenga diabetes, ¿no? Y luego estaría la diabetes gestacional, que son en general personas con una diabetes en el embarazo, que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre, que en un porcentaje de un 50, 60 o un 70% pueden ir con dieta, pero en algunos casos hay que dar tratamiento también con insulina. Una insulina o 2 o 3 pinchazos al día de insulina, ¿no? Y luego existen otras diabetes, como las diabetes secundarias o enfermedades pancreáticas, que en general, en la mayoría de los casos, evidentemente, también van a tener que llevar tratamiento con insulina, o en personas que puntualmente llevan un tratamiento con corticoides, que puedan o no tener una predisposición a tener una diabetes, pero puede haber una hiperglucemia que puntualmente vamos a tener que tratar también mejor con tratamiento con insulina. Vemos que hay muchos tratamientos para diferentes tipos de diabetes, porque entiendo que cada paciente también es un cuadro clínico diferente y hay que saber individualizar. Voy al paciente, voy a Javier y le pregunto, ¿cuáles, en este caso, tú como paciente, son las mayores dificultades que te encuentras para seguir correctamente el tratamiento? Porque vemos que se va avanzando en que todo sea más cómodo, pero el paciente tiene que tener muy claro qué tratamiento tiene y cómo tiene que gestionarlo. Entonces, ¿cuáles son las dificultades con las que te encuentras en tu día a día? Pues en mi caso, que soy una persona que no puedo parar quieta, entonces pues tengo que tener muy en cuenta qué es lo que voy a hacer. Claro, para inyectarme la dosis adecuada para no tener bajones de azúcar. Entonces eso es, para mí ese es el mayor, no digamos problema, sino inconveniente, ¿no? Si yo sé lo que voy a hacer, pues no pasa nada. Pero claro, a lo mejor hay días que no sabes lo que vas a hacer o lo que tú tienes previsto no es. Entonces, claro, si se improvisa, entonces tienes que tener un control mayor de tu estado de glucemia para dosificarte más o menos insulina. El resto, pues en los medios que hay hoy en día, pues no es tan difícil. No es tan difícil de inyectarte yéndote al baño o en la misma mesa. O sea, yo he visto a gente inyectarse en la mesa, aquí, o sea, con gente que tienes confianza, pero no pasa nada, te levantas un poquito la ropita y ya está. Y no se entera nadie. Nadie. Medirte, pues te pones aquí el móvil, no me tengo ni que arromangar, o sea, te pones el móvil, y ya está, hala. O sea, no hay tantos inconvenientes. Yo por lo menos no los veo, tantos. Pero en personas mayores, a lo mejor sí, porque son más estáticas. Y porque quizás no conozcan tampoco los métodos que hay ahora que facilitan, no se les hace más difícil comprenderlos. Por eso. Dime. No, a mí me gustaría comentar que muchas veces la gente mayor dice, es que yo soy un poco diabético. Soy un poco. O yo tengo la diabetes buena. Bueno, que quede muy claro que eso no existe. Claro. No existe la diabetes buena ni el poco diabético. Existe un tratamiento que en muchos casos puede ir modificándose en dependencia de, como ha comentado Orosia, vaya prolongándose y evolucionando la enfermedad. Y el tratamiento no solo es farmacológico, la alimentación y el ejercicio es también tratamiento. Que cuando hablamos de tratamiento parece que solo hablamos de fármacos, no. Es cierto, o sea, la dieta es el pilar fundamental del tratamiento en la diabetes. Y no existe una dieta para la persona con diabetes, existe un patrón de alimentación saludable, igual que para toda la población general. Y que ese patrón de alimentación lo vamos a tener que adaptar en función del tratamiento que lleve el paciente, de sus características, de las preferencias, del ejercicio físico, y eso lo tenemos que ir adaptando. Y evidentemente, como dice Luisa, pues el tratamiento va evolucionando. Hemos dicho, la diabetes tipo 2
pueden tomar fármacos y pueden al principio ir con fármacos, pero a veces esa secreción de insulina, que ya cuando empezó la diabetes estaba ya pues, al 50%, conforme va avanzando la enfermedad, puede llegar a quedarse sin insulina la persona y se va a comportar prácticamente como una persona... de complicaciones, entonces, de la enfermedad. No, hablaríamos simplemente de que la diabetes evoluciona a que el páncreas, que es la glándula que produce la insulina, deja de producir la suficiente insulina como para poder ser controlada con fármacos orales y entonces tiene que recurrir a tratamiento con insulina, que muchas veces podemos empezar con un solo pinchazo de insulina, en el caso de la diabetes tipo 2, como digo, y en otros casos tenemos que optar por tratamiento con una dosis de insulina, incluso con bolos de insulina antes de cada comida para controlar los niveles de glucemia de después de cada comida. Luego, en principio, es lo que hablamos, individualizar y el seguimiento del paciente, ¿no? Pero el paciente no tiene que vivirlo como una agresión o como un castigo o como una culpabilización. O sea, es el tratamiento, que es así. Cuando el páncreas no funciona, no funciona. Pero eso no, hay mucha gente que dice, es que me he portado mal, es que lo he hecho mal, y lo siente como un castigo, pero no es un castigo. Y eso se le tiene que decir, a lo mejor, en eso pecamos los profesionales de no explicarlo desde el principio. Que este es el tratamiento de ahora. Y puede pasar esto. Pero no tiene por qué ser el tratamiento de dentro de 3 años. Porque no sabemos cómo va a evolucionar ese páncreas. Porque al final la enfermedad, como comentáis, evoluciona, pueden pasar cosas que no estaban previstas en un inicio y que dependiendo del desarrollo que se lleve, pueden ocurrir estas cosas, puede haber esas ciertas complicaciones. Por ejemplo, ¿cuál sería una complicación de la enfermedad? ¿Qué complicaciones hay en la diabetes? ¿Qué complicaciones se encuentran en el transcurso de la enfermedad? A ver, existen complicaciones agudas. Es una persona que lleva tratamiento con insulina, fundamentalmente, más las personas con diabetes tipo 1, porque no tienen secreción de insulina, tienen una variabilidad mayor de la glucosa. Y también algunas personas con diabetes tipo 2 que llevan algunos tipos de fármacos pueden tener hipoglucemias. Esas hipoglucemias, pues evidentemente hay que evitarlas con el tratamiento y sobre todo a la persona hay que informarle muy bien de cuáles son los síntomas y cómo se trata las hipoglucemias. Eso es muy importante, ¿no? Eso es lo que querían comentar. Vamos a recoger lo que ha lanzado Orosia y Luisa también antes, esa complicación. ¿Qué se siente cuando tienes una hipoglucemia? Entiendo, una bajada de azúcar. ¿Qué sientes, Javier? O sea, ¿qué es lo que te pasa? Pues yo los primeros días, a mí me lo explicó mi médico, y bueno, pues otra cosa es ya padecerlo en propia sangre, ¿no? Y entonces, pues claro, yo la primera vez que lo sentí, pues sentí sudores, sentí un tembleque, muchas palpitaciones y una ansiedad como de comer, ¿no? Entonces, pues claro, pues me acordé de ello y dije, pues esto es esto, ¿no? Y ya está. Entonces, rápidamente, pues lo que siempre me dijo la endocrina, llévate un terroncito o 2 de azúcar en el bolsillo, cuando tú sientas esto, rápidamente... Eso es para corregirlo, entiendo, ¿no? Sí. Si estoy equivocada, vosotras me decís... Sí, entonces me dijo rápidamente, pues te sientas, no sigas andando, te sientas, te tomas tu terroncito, descansas unos minutos y poco a poco verás cómo te vas recuperando. Y la verdad que así fue. O sea, te recuperas rápidamente, no al segundo, pero estás 4 o 5 minutos y el azúcar va haciendo efecto, tu cerebro ya va controlando todo tu sistema y haces tu vida normal. Entonces, teniendo esa precaución, entonces, pues fíjate lo sencillo que es llevar un terrón de azúcar en el bolsillo. ¿Que no lo llevas? Una Coca-Cola. Sí. Por ejemplo, ¿no? O un helado, si es verano. Y de paso ya pues aprovechas. O sea, que hay que perderle el miedo y explicarlo bien, como bien ha comentado Luisa, que al paciente hay que explicarle lo que le puede pasar y cómo corregirlo. Exactamente. Y darle las normas de cómo actuar en ese momento. Las hipoglucemias son muy llamativas y pueden llegar a ser muy importantes. Uno puede terminar en una UCI con un coma hipoglucémico. Sí. Entonces hay que explicarle cómo solucionarlo, porque puede solucionarlo, porque normalmente avisa, aunque hay verdad que hay veces que las hipoglucemias pueden ser inadvertidas, pero en la mayoría de los casos es la regla del 15 por 15, 15 gramos de azúcar, 15 minutos, si no se ha pasado, 15 gramos de azúcar. No uno, dos terrones, dos. Sí. Que los terrones ahora son cada vez más pequeños y son solo 7 gramos, necesitamos 2. Pero sí, lo ha explicado muy bien Javier. Terrones dobles. Un terrón doble. Un terrón doble. Pues para resumir, terrones de azúcar, queda claro que es importante perder el miedo,
pero para perder el miedo hay que conocer y saber lo que nos está pasando, ¿no? Por supuesto, Digamos que esa sería como la frase con la que podríamos cerrar este capítulo. Perder el miedo, pero gracias a los expertos, saber y conocer lo que nos está pasando. Sí. Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración en nuestro podcast de la Escuela de Salud. Seguiremos hablando de salud, seguiremos hablando de cuidados y si quieren más información pueden entrar en la página de la Escuela de Salud a través de la web Salud Informa. Nos vemos muy pronto para seguir hablando en nuestra Escuela de Salud.